Escucha esto con atención. Rosalía no está llevando la cultura española al mundo. En realidad, podría estar haciendo que esa cultura se diluya. Suena exagerado, ¿no? Porque para muchos, Rosalía es el símbolo moderno del flamenco, un artista que rompió fronteras y puso a España en el mapa global. Pero hay un problema. Cuanto más crece a nivel internacional, más se aleja de lo que la hizo famosa en primer lugar. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Rosalía está evolucionando o simplemente está cambiando su identidad para encajar en el mercado global? Aquí no hay punto medio. O crees que es una genio que transformó la música, o piensas que es el ejemplo perfecto de alguien que sacrificó sus raíces por éxito. Y lo más interesante es que ambos lados tienen argumentos muy sólidos. Pero hay un detalle que casi nadie está viendo, y cuando lo entiendas, tu forma de ver a Rosalía puede cambiar por completo. Antes de toda la fama global, Rosalía no era la artista que ves hoy. No estaba en colaboraciones internacionales ni dominando charts fuera de España. Era otra cosa. Con El Malquerer, no solo lanzó un álbum exitoso, construyó una identidad. Un sonido que mezclaba flamenco tradicional con producción moderna, pero sin perder una sensación muy clara. Esto es España. La crítica la elevó rápidamente. La nueva voz del flamenco del siglo XXI. Su estética, su forma de cantar, su narrativa, todo apuntaba a una artista profundamente conectada con una tradición. Pero incluso en ese momento, ya había algo que no encajaba del todo, porque Rosalía no venía de ese mundo. No creció dentro de la cultura gitana que históricamente define el flamenco. Y aún así, lo dominaba. Algunos lo veían como talento, otros como apropiación. Pero el éxito era tan grande que casi nadie quiso profundizar demasiado en esa incomodidad, hasta que dejó de ser ignorada. Y ahí es donde todo empieza a cambiar. Porque lo que vino después no fue una evolución lenta, fue un salto directo a algo completamente distinto. El punto de inflexión no fue sutil, fue evidente. De repente, Rosalía ya no estaba solo en la escena española. Aparecía junto a Bad Bunny, Travis Scott, The Weeknd. Y no era solo una colaboración puntual, era un cambio de dirección. El sonido empezó a transformarse, menos flamenco, más pop, más trap, más global. El público también cambió, y con eso, la percepción. Porque mientras el mundo empezaba a celebrarla como una estrella internacional, en España empezaba a surgir una duda incómoda. ¿Sigue siendo nuestra artista o ahora es simplemente otro producto global más? Pero aquí es donde la conversación se vuelve interesante, porque no se trata solo de música, se trata de algo mucho más profundo: identidad. Y la pregunta real no es si Rosalía cambió. La pregunta es, ¿hasta qué punto puede cambiar un artista sin dejar de ser quien era? La polémica explotó de verdad con Motomami. Y no fue una reacción ligera, fue una división total. Por un lado, críticos y fans que lo llamaron una obra maestra, un álbum valiente, experimental, diferente a todo lo demás. Pero por otro lado, la reacción fue mucho más dura. Demasiado comercial, demasiado americana, demasiado lejos de España. Incluso personas que la habían seguido desde el principio dijeron algo bastante fuerte: esta ya no es Rosalía. Y aquí es donde todo se vuelve incómodo, porque ya no estamos hablando solo de si el álbum es bueno o malo, estamos hablando de identidad, de pertenencia, de lo que representa. Pero hay algo que casi nadie dice en voz alta, y es que quizá el problema no es que Rosalía haya cambiado tanto, sino que el público esperaba que nunca lo hiciera, y cuando lo hizo, rompió una expectativa que muchos ni siquiera sabían que tenían. Y ahí es donde el debate deja de ser musical y se vuelve emocional. Vamos a poner los hechos sobre la mesa. Primero, el crecimiento global de Rosalía es innegable. Colaboraciones con artistas internacionales, presencia constante en charts globales, actuaciones en escenarios fuera de España. No es una percepción, es una realidad. Y para muchos, eso es exactamente lo que debería hacer un artista en 2020 en adelante.
evolucionar, expandirse, no quedarse atrapada en una sola identidad. Desde este punto de vista, Rosalía no traicionó nada. Hizo lo que hacen los artistas que quieren ser relevantes a nivel mundial. Pero ese no es el único ángulo, porque hay otro argumento que no se puede ignorar, y es que en ese proceso algo sí cambió. Su sonido ya no gira alrededor del flamenco, ahora hay más pop, más electrónica, más influencia internacional. Y para una parte del público español, eso no es evolución, es desconexión. Es la sensación de que el flamenco no era el destino, sino una etapa, una herramienta. Y aquí es donde la conversación se vuelve incómoda de verdad, porque algunos críticos han planteado una idea bastante directa. ¿Y si el flamenco fue el vehículo perfecto para diferenciarse y una vez logrado el reconocimiento ya no era necesario mantenerlo? No es una afirmación fácil de aceptar, pero tampoco es fácil descartarla. Y ahora viene el detalle que casi nadie está teniendo en cuenta. Aunque muchos dicen que Rosalía abandonó España, la realidad es más compleja. Sigue cantando mayoritariamente en español, sigue incorporando elementos flamencos, aunque de forma más sutil, y sigue utilizando referencias culturales españolas en su estética. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Tal vez Rosalía no dejó atrás su identidad, tal vez simplemente la transformó en algo que ya no todos reconocen como propio, y eso es lo que realmente divide a la gente. Y aquí quiero saber tu opinión. ¿Tú cómo lo ves? ¿Rosalía evolucionó como artista o sacrificó parte de su identidad para crecer globalmente? No es una pregunta fácil, pero precisamente por eso vale la pena responderla. Así que dime en comentarios, ¿Team Evolución o Team Tradición? Y ahora viene la parte que casi nadie está teniendo en cuenta, porque todo este debate parte de una idea que puede estar completamente equivocada. La idea de que Rosalía representaba a España desde el principio. Pero ¿y si eso nunca fue del todo cierto? Rosalía no nació dentro de la tradición flamenca, no era parte de esa historia de forma orgánica. Lo que hizo fue estudiarla, interpretarla, reinterpretarla. Desde el inicio ya era una versión moderna, una adaptación. Entonces, si lo piensas bien, quizá Rosalía no está dejando atrás su identidad, porque su identidad nunca fue estática, nunca fue pura tradición, siempre fue mezcla, siempre fue evolución. Y aquí es donde todo se vuelve más complejo, porque entonces el problema ya no es Rosalía, es la expectativa del público. Queríamos que representara algo concreto, algo estable, algo que no cambiara, pero ella nunca prometió eso, y tal vez nunca fue su intención. El caso de Rosalía no es solo sobre música, es mucho más grande que eso, porque refleja un conflicto que cada vez aparece más en todas partes: tradición contra globalización. Por un lado, hay quienes creen que evolucionar es necesario, que un artista no puede quedarse atrapada en una sola identidad si quiere crecer. Desde esa perspectiva, Rosalía no solo hizo lo correcto, hizo lo inevitable. Pero por otro lado, también existe una sensación real de pérdida, de que algo auténtico se diluye cuando se adapta demasiado al mercado global. Y eso no es un argumento débil, es una reacción emocional completamente válida. Porque cuando alguien representa una cultura, la gente no solo escucha su música, también proyecta expectativas. Y cuando esas expectativas se rompen, la reacción no es racional, es personal. Y por eso este debate sigue vivo, porque no hay una respuesta clara, solo hay interpretaciones. Al final del día, no se puede negar que Rosalía es una de las artistas más influyentes de su generación, pero tampoco se puede ignorar que su evolución ha generado una de las divisiones más fuertes en la música española reciente. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Rosalía evolucionó como artista o dejó atrás una parte esencial de lo que la hacía única? ¿Es una innovadora que rompió barreras o alguien que se adaptó demasiado rápido al mercado global? Quiero leer tu opinión, pero no solo si estás de acuerdo o no. Quiero saber por qué, porque este no es un debate simple y probablemente nunca lo será. Así que dime, ¿de qué lado estás tú?